Seguimos viendo Ecoambiental, una realización del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia por la Televisión Pública del Chubut. Comenzamos este segundo bloque de Ecoambiental de hoy con una visita prometida, porque lo hacemos habitualmente en el inicio del programa con un pequeño sumario de todos los temas que vamos a tener en cada entrega. Y ustedes saben también que este programa está de alguna manera dedicado a hablar del cambio climático, ¿no? Y bueno, con la producción indagando, investigando, haciendo una búsqueda respecto de las organizaciones, organismos provinciales, nacionales, que trabajan en la recolección de datos, o quienes tienen datos históricos sobre el clima o sobre la meteorología. Nos encontramos a muy poquito de andar con el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que justamente por la misma necesidad que tienen de trabajar con las cuestiones ambientales en relación a la producción agropecuaria, tienen mucha información histórica sobre el clima, sobre la temperatura, las lluvias y demás. Estamos con parte del equipo de gestión ambiental del INTA, a quienes hemos convocado como para charlar sobre este tema. Erika, Javier, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto. Gracias por haber venido. Y bueno, esto nos pasó, ¿no? Que hay poca información en Patagonia en relación a la cuestión del clima, de la meteorología, un tanto dispersa, sí. Tomada desde diferentes enfoques. Contame, Erika, cómo se trabaja en el INTA en relación a esto y por qué es importante este trabajo. Tal cual, como vos lo decías, hay poca información. Hoy en día uno de los fuertes del INTA es la gran red de estaciones meteorológicas que tenemos. Estamos llegando a 40 estaciones meteorológicas en toda Patagonia. Desde nuestra estación experimental hacemos el mantenimiento de esas estaciones, hacemos que la información esté disponible al público, que eso también a veces es difícil de encontrar. Claro. Debemos ser uno de los pocos organismos que tenemos toda la información estadística disponible para todos. A través de nuestra página web se pueden encontrar toda la base estadística de distintas variables que toman las estaciones meteorológicas automáticas hoy en día, y también datos meteorológicos que fueron tomados con instrumental convencional antes del 2000. Claro, datos históricos de alguna manera, ¿no? Exactamente, y bueno, contamos con datos de precipitaciones, son los que más abundan, tenemos más de un siglo de datos de precipitaciones. Después, las variables más complicadas por ahí son la temperatura, viento ni hablar, claro. Humedad, después se toma mucho en cuenta en la zona los días de heladas, claro, que también se procesa toda esa información. Y bueno, es bastante engorroso por ahí el mantenimiento de esta red, que hoy en día es muy amplio y como son todas estaciones automáticas también es muy costoso. Por la rotura de algún sensor, o acá tenemos a veces la complicación del viento, claro, que se rompen por lo general los anemómetros, y todo cuesta dinero y es difícil su mantenimiento. Pero puestos, imagino, Javier, a ver la relación costo-beneficio, indudablemente, este es un sistema que hay que sostener, ¿no? Que hay que financiar, que hay que darle continuidad, sobre todo en vistas de esto que estamos hablando, ¿no? Que son un organismo que tiene registro histórico de estos datos, y en este momento en relación a la cuestión del cambio climático es fundamental, ¿no? Sí, por supuesto. La información meteorológica que se recolecta es de vital importancia, principalmente por la información en sí misma y después para un monitoreo general del ambiente en la provincia nuestra en particular, en la Patagonia en general. Tener información precisa, en lo posible en tiempo real y con datos históricos lo más... fehacientes. Claro, lo más fehacientes posibles posible. Y precisos para monitorear mejor el ambiente. Bien. Javier, imagino que con el correr del tiempo y el avance de la tecnología ha cambiado mucho, ¿no? Desde aquellas primeras estaciones meteorológicas que uno estudiaba en la escuela primaria, por ahí, ¿no? A los sistemas que hay hoy, con teledetección, con transmisión de datos a distancia y demás, ¿no? Sí, principalmente ha explotado más los sistemas digitales en la década del 90. Todo lo que es el análisis ambiental a partir de imágenes satelitales, en combinación con información agrometeorológica, y todo eso junto, conformando sistemas de información geográfica, ha tenido su gran inicio en la década del 90 y ahora en los últimos 10, 12 años
se ha logrado sistematizar más esa información, ¿sí? Y poder hacer, lo que decía recién, ese monitoreo del ambiente de la mejor forma posible. Entonces tener seguimientos en tiempo real de los cambios del uso del suelo, los cambios de las coberturas vegetales, ¿sí? Principalmente teniendo en cuenta que el 85-90% de la superficie de la provincia, la principal actividad es la ganadería ovina. Claro. ¿Sí? Y la mayoría de esa ganadería ovina se alimenta del pastizal natural y de lo que encuentra en el suelo, ¿sí? Entonces tener un monitoreo bien preciso de la disponibilidad de forraje que puede haber en esos ambientes para sustentar esa ganadería ovina, combinado con información agrometeorológica, todo en un sistema de información geográfica, es muy importante tenerlo bien aceitado, digamos. No, importante sobre todo para la toma de decisiones, ¿no? Para delinear estrategias de intervención a campo, que es, bueno, en definitiva lo que hacen los organismos nacionales y provinciales que están involucrados en la temática. Y Javier me dio el pie ideal como para presentar a Nicolás Ciano, quien es el director de, bueno, justamente el INTA aquí en la región, a propósito de cómo se ve desde el INTA o qué es lo que se ve en los últimos años en relación al cambio climático y la desertificación, que de alguna manera es uno de los grandes temas. ¿Compartimos la nota? ¿Cómo no? Ahí estamos. Generalmente el cambio climático se basa en dos cuestiones importantes. Una son modelos predictivos, pero esos modelos predictivos también se alimentan de datos meteorológicos que ya existen. Recién si bien hay en localidades históricamente por el Servicio Meteorológico Nacional relevando información, en los últimos 10 años el INTA y otros organismos han instalado un montón de casillas meteorológicas para tener más datos. Eso lo que hace es robustecer el trabajo de los modelos. Así que en tema de modelos, a nivel INTA trabaja fuertemente el INTA Castelar y en la región el CENPA también trabaja. Hay modelos que hablan, ¿sí?, de corrimientos de temperatura, principalmente algunos grados que vamos a tener con proyecciones de 50 años. Pero eso también va atado a muchos supuestos. Si se cumplen las condiciones del protocolo de Kioto de los países más importantes, es decir, hay tantos supuestos en el medio que a veces es difícil esa predicción. Sí, lo que uno va observando, y lo podemos ver otro día, tenemos lluvias a veces más torrenciales, lluvias más cortas, a veces un año que en cantidad de lluvia podía acercarse a lo normal, está compuesto principalmente por eventos grandes de lluvia, que no es lo común. Generalmente en nuestras zonas las lluvias, el 70% se da entre el otoño y el invierno. Y se habla de eventos chicos, que son eventos chicos menores de 5 milímetros. ¿Sí? Cuando tenemos esa misma cantidad de lluvia, pero en 4 o 5 eventos grandes, eso impacta sobre el suelo y degrada en nuestros ambientes. Entonces eso uno lo va observando, ¿sí? A veces esas lluvias de verano que antes no teníamos tanto. Y esto, bueno, es atribuible entonces a un cambio, al cambio climático. Sí, es atribuible a eso, y eso cambia también lo que va pasando en los pastizales y un poco en el trabajo que el INTA tiene que ir haciendo para que podamos manejar bien esos pastizales y manejarlos bien todos, desde el productor a nivel de su predio, desde las empresas que trabajan en la actividad petrolera, minera y vial sobre sus impactos, y después también los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, las políticas van generando para que ese uso del recurso pueda ser acorde con las expectativas que se tiene sobre él. ¿Cómo estamos en ese punto, para ir cerrando la charla? ¿Se ha avanzado en la cuestión de la toma de conciencia en este sentido, en todos los actores? Sí, yo creo que se ha avanzado bastante. A veces, como te decía, estos eventos importantes como una sequía te lleva a retroceder, pero sí, por ejemplo, el INTA trabajó mucho tiempo en la evaluación de la receptividad de los campos para que la carga animal que se tenga en cada potrero sea acorde a lo que puede dar de alimento. Bueno, en eso los productores fueron tomando conciencia, mismo a través de la ley ovina, que se dan apoyo a los productores. Una de las condiciones es tener un cálculo de esa receptividad, que hace a través del modelo de INTA. Entonces, por ese lado también. Los gobiernos provinciales también, porque acompañan estas leyes que, si bien son nacionales, se ejecutan a nivel provincial con unidades ejecutoras provinciales y donde siempre se tiene en cuenta el tema de lo que el campo puede recibir. Un programa importante que tiene a cargo la provincia, el programa post-emergencia de la zona de sequía, donde también, antes de tomar una decisión de
dar animales a un productor que los perdió, se evalúa si ese campo puede recibir esos animales, porque en verdad puede ser un problema de que tengamos los animales de hoy, pero si el campo no puede recibir, pensemos que la fuente de alimento, aparte de la suplementación que uno puede hacer llevando fardo o alimentos a esos lugares, es el pastizal. Entonces, si esos suelos no están produciendo bien, si ponemos animales que excedan lo que puede darnos alimento, hacemos un deterioro importante. Ahí estábamos entonces compartiendo también la visión de Nicolás Ciano, director del INTA de la Regional Patagonia Sur, a propósito de todo lo que está haciendo, todo lo que está viendo el INTA en cuanto a este tema, ¿no? de la desertificación, el impacto por ahí de las sequías, los cambios en el clima. Los últimos años. Exacto, Esto te quería preguntar, Erika, con toda esta información, este bagaje de información que ustedes tienen, ¿aportan a la mirada que hay sobre el cambio climático en Patagonia? ¿Y qué se puede decir sobre esto? Lo del cambio climático a veces es muy difícil hablar, porque está muy de moda la palabra cambio climático en realidad. Sí, sí. Pero cambio climático existe desde que existe la Tierra, vivimos en un constante cambio climático. Entonces a veces es difícil porque hay que acotar por ahí a qué nos estamos refiriendo. ¿Nos referimos a una estadística de 100 años, una estadística de más de 30 años donde podemos ver qué orientación está tomando el clima, o nos referimos a los últimos años y decimos, bueno, sí, hubo sequía estos últimos años, pero no es debido al cambio climático? Claro. Porque si vamos a la historia de los datos, en la década del 80 o del 90, también hemos sufrido años con muchas precipitaciones, o si nos vamos más atrás, en la década del 40 y del 50 hemos sufrido casi 20 años de sequía. Claro. Entonces, por ahí decir que esto se debe a cambio climático, yo diría que no, habría que apuntar un poco a la estadística que estamos usando para referirnos. Y además, años de sequía sí, obviamente. En relación a los tiempos geológicos, 100 años de información tampoco es demasiado, ¿no? Sí, en realidad sirve para dar una estadística. Claro. Y bueno, lo que estamos viendo en Patagonia, lo que hemos visto con los datos de precipitaciones y analizando lugares con más de 100 años, es que las lluvias están con leve aumento. Por ahí todo el mundo se espera escuchar que las lluvias están cada vez menor. Pero la estadística de más de 100 años nos está diciendo que hay un leve aumento en las precipitaciones. Claro, por ahí lo que yo he escuchado, y corríjame si me equivoco, es que en realidad un poco el régimen de lluvias ha cambiado, ¿no? Como que antes era el mismo caudal distribuido a lo largo de una temporada, con lluvias más espaciadas y demás, y ahora es como que son esas lluvias torrenciales, claro, ¿no? Y que si generan... vamos a la estadística nos damos cuenta de que no. Que no. De que no perfecto, es así, exactamente. Claro. La distribución anual sigue siendo la misma, con lluvias predominantes en otoño e invierno. Lo que sí por ahí está pasando, la sensación que causa, es que hay precipitaciones más intensas, pero ¿por qué? Porque causan más efectos en la población. Pero si vamos, por ejemplo, al caso del año pasado en la ciudad de Telsen, que cayeron 200 milímetros en un día y medio y provocó una gran inundación. Pero registros de ese tipo de precipitación hubo en la historia. Solo que no había gente, solo que exactamente, no había población instalada. El problema es que somos cada vez más, claro. Por ahí hay poco ordenamiento en el crecimiento de la población, y eso conlleva que obviamente cada vez haya más daños, claro. O las lluvias ocasionen más daños. Bien. Pero no quiere decir que está habiendo una gran variabilidad. Bien. En la lluvia. Qué importante que es, Javier, Erika, entonces, realmente consultar, ¿no?, a los organismos especializados, ¿sí? Sobre todo lo recomendamos a los colegas periodistas también, ¿no? Sí. Que muchas veces quizá en su afán de informar o de comunicar o de dar una mano no lo hacen tanto, entonces por allí es bueno esto, saber que el INTA tiene disponibles todos los datos históricos. Sí, la verdad que hay una gran serie de datos. Bien, y además tiene profesionales dispuestos a brindar este tipo de información que sirven realmente para, contarle a la gente, al público, la verdad de las cosas, ¿no? Exacto. Desde un lugar más fundado. Por ahí, ¿no? claro, aprovechamos nuestra forma por ahí a veces de desplayar los conocimientos o los datos que tenemos son los congresos. Claro.
Muchísimas gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes por muy la amables. invitación. Muchas gracias. Y a ustedes, bueno, ya saben entonces que el INTA cuenta con toda esta información y siempre es bueno recurrir a las mejores fuentes para tener la mejor información y así hablar con verdadero conocimiento de causa. Hacemos una pausa, ya volvemos. Atención Comodoro Rivadavia. Taller de preparación de almácigos. Tipos, época de siembra, especies aptas para trasplante, elaboración de sustrato y cuidados. Viernes 21 de agosto desde las 13:30 en AER INTA Comodoro Rivadavia, Pastor Schneider 708, inscripciones de 8 a 16, al teléfono 0297 446 1067. Enseguida volvemos con más Ecoambiental, el programa del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia del Chubut.